Lecture 18. Lección 18. The unity of Israel and the church, the defense. Una defensa de la unidad de Israel y la iglesia. First of all, the problem displayed. Primero vamos a mostrar un problema. We have seen that the church is regarded as the new Israel in the New Testament. Ya hemos visto que la iglesia es el nuevo Israel según el Nuevo Testamento. The question now is, La pregunta entonces que debemos hacernos, how can this be? ¿cómo puede ser eso? How and why is it proper ¿Por qué y cómo es apropiado for the mainly Gentile church que la iglesia, que es principalmente gentil, to be regarded as the new Israel of God? sea considerada el nuevo Israel de Dios? Granted that the New Testament does so regard the church Tomando en cuenta que el Nuevo Testamento así lo considera, as the new Israel, la iglesia como el nuevo Israel, how is this to be defended in ¿Cómo? light of the Gentile character of the church? ¿cómo puede eso ser defendido cuando tomamos en cuenta que la iglesia es casi en su totalidad gentil? That's the problem. Ese es el problema. The problem illustrated. Ahora, el problema ilustrado. Just in case the difficulty we're now facing isn't clear enough for you, Por si acaso usted considera que ese no es un problema suficientemente grande, it may be pointedly illustrated by a consideration of the Old and New Testament data. puede ilustrarse a través de una consideración de la información en tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, With respect to the new covenant. con relación al nuevo pacto. In Jeremiah 31 to 34, En Jeremías 31, versículos 31 al 34, the promise of a new covenant is repeatedly addressed to Israel. se le hace promesa de un nuevo pacto repetidas veces a Israel. To be specific, the house of Israel and the house of Judah. Dice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Jeremiah 31 affirms, Jeremías 31, 31 dice, behold, days are coming, he aquí que vienen días, declares the Lord, dice Jehová, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. And yet the New Testament, just as firmly, Y mientras que el Nuevo Testamento con toda certeza claims these promises of the new covenant as the churches. dice que esas promesas del nuevo pacto, de este nuevo pacto, son de la iglesia. The cup of the new covenant La copa del nuevo pacto is the cup that the church drinks in the Lord's table. es la copa que la iglesia bebe cuando celebra la Santa Cena. Matthew 26:28, Mateo 28, 26, 28. 1 Corinthians 11:23 to 25. Y 1 Corintios 11, 23 al 25. The apostle to the Gentiles El apóstol a los gentiles and other ministers of the church y otros ministros de la iglesia are called servants of the new covenant. se les llama los siervos del nuevo pacto. 2 Corinthians 3:2 to 6. Segunda a los Corintios 3, del 2 al 6. Jesus, the mediator and high priest of the church, Jesús, que es el mediador y el sumo sacerdote de la iglesia, is the mediator and high priest of the church es el mediador y el sumo sacerdote de la iglesia in virtue of the new covenant. por virtud del nuevo pacto. Hebrews 8:6 to 13, Hebreos 8 del 6 al 13, 10:16 to 18, 10, 16 al 18, 13:7 and 17, 13, 7 y también 13, 17, 13:20 and 21. 13, 20 y 21. In short, every New Testament reference to the new covenant applies to the church. En otras palabras, para resumir, todas las referencias que hallamos en el Nuevo Testamento del Nuevo Pacto se le aplican a la iglesia, Without exception. sin excepción alguna. Now, of course, all of this is another proof of the unity of the church in Israel. Obviamente esto nos puede servir como evidencia de que la iglesia e Israel están unidas. If the promise made to Israel is fulfilled to the church, Si la promesa que se le hace a Israel se cumple en la iglesia,
then clearly the church in some sense must be Israel. claramente la iglesia, por lo menos en algún sentido, tiene que ser Israel. The house of Israel and the house of Judah. La casa de Israel y la casa de Judá. Still, these passages these passages therefore disprove Así que estos pasajes niegan the so-called literal or national interpretation of the new covenant. la llamada interpretación literal o nacionalista del nuevo pacto. And underscore a principle of biblical interpretation Y también enfatizan un principio de interpretación bíblica vital to a proper eschatology. que es vital para obtener una escatología apropiada. The New Testament interpretation of the Old Testament La interpretación del Nuevo Testamento la interpretación del Antiguo Testamento que se hace en el Nuevo Testamento is the final authority on the proper interpretation of the Old Testament. es realmente la autoridad final para saber cómo interpretar el Antiguo Testamento. Any interpretation that ignores Cualquier interpretación que ignore or contradicts o que contradiga the New Testament use of the Old Testament el uso que el Nuevo Testamento le da al Antiguo Testamento is simply wrong. es incorrecta. It is surprising how many people have more confidence in their own interpretations Y es sorprendente cuando uno ve cuántas personas tienen más confianza en su propia interpretación than they do in those of the New Testament. que en la interpretación que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento. But this is the question. Pero esta es la pregunta. Granted that the new covenant is fulfilled to the church, Tomando en cuenta que el nuevo pacto se cumple en la iglesia, how can this be? ¿cómo puede ser esto? How can the apostle to the Gentiles be a minister of the new covenant? ¿Cómo puede ser que el apóstol de los gentiles sea un ministro del nuevo pacto? How can promises made to Israel be fulfilled to a Gentile church? ¿Cómo puede ser que las promesas hechas a Israel se cumplan en una iglesia gentil? How can this divine procedure be justified? ¿Cómo puede justificarse este proceder divino? How is it justifiable to regard the mainly Gentile church as the new Israel? ¿Cómo se puede justificar que se considere a la iglesia, que es casi en su totalidad gentil, como si fuera el nuevo Israel? On the basis of what hermeneutic ¿Qué hermenéutica justifies this procedure? justifica este procedimiento? This application of the new covenant Esta aplicación del nuevo pacto to the church. a la iglesia. And so we have seen the problem displayed, Así que lo vemos en el problema ilustrado, the problem illustrated. visualizado e ilustrado. And so now we come to the problem solved. Ahora consideremos el problema resuelto. There are two lines of thought that help us here Hay dos líneas de pensamiento que nos pueden ayudar a resolver el problema and validate the New Testament identification of the church as the new Israel. y que validen la identificación que el Nuevo Testamento hace de la iglesia como el nuevo Israel. The first line of thought is that the promises made to Israel La primera línea de pensamiento es que las promesas hechas a Israel may be fulfilled to the church pueden cumplirse en la iglesia because the nucleus of the church was and is the elect remnant of Israel. porque el núcleo de la iglesia fue y todavía es el remanente de Israel. The promises made to the nation Israel contained a conditional element. Las promesas hechas a la nación de Israel contienen un elemento condicional. They were not, of course, completely dependent on human obedience. Claro, las promesas hechas a Israel no eran completamente dependientes en la obediencia humana. The condition of human obedience was contained in the context of God's sovereign purpose. La condición de obediencia humana era parte de un contexto del propósito soberano de Dios. Yet, while the covenants made with Israel, Y aunque el pacto con Israel should be understood within the framework of divine sovereignty, debe ser entendido también bajo la sombrilla de soberanía divina, the conditional element is clear.
el elemento condicional es claro en el pacto con Israel. Exodus 19:5 and 6 is an example. Éxodo 19, versículos 5 y 6 nos sirve de ejemplo. Would you read that, please? Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. The old covenant was conditional. El viejo pacto era condicional, If you obey, porque dice, si diereis oído a mi voz then you shall be my own y possession. guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. If. Sí, Now, only faithful Jews could lay claim to the promises. así que solo los judíos fieles podían abrazarse de las promesas. Of course, the divine purpose would make sure that there were faithful Jews. Y claro, el propósito divino garantizaría que esas personas serían fieles. But God nowhere promised that all Jews would be faithful. Pero el punto es que en ningún lugar Dios promete que todos los judíos serían fieles, In fact, the opposite, Romans 11:3. sino lo contrario en Romanos 11:3. And furthermore, Aún más, the promises to the nation were repeatedly fulfilled only to the remnant of faithful Jews. las promesas que se le hacían a la nación de Israel repetidas veces se cumplían, pero solo con los que eran fieles, el remanente fiel. This was true of the Exodus generation, Esto fue verdadero con la generación del Éxodo, a whole generation to whom the promise of the land had been proclaimed, se le había prometido una tierra prometida a toda una generación, died without receiving it. pero ellos murieron sin recibir la promesa. Only Joshua and Caleb received it. Solo Josué y Caleb la recibieron, Just the remnant. solo el remanente. The generation of the exile also illustrates this. La generación del exilio también es una ilustración. The promise of a return to the land in Jeremiah 29:10-14 En Jeremías 29, del 10 al 14, se le hace una promesa was not fulfilled to all, que regresarían a la tierra, pero no se cumplió en todos, but only to some, sino solo en algunos, a faithful remnant. el remanente fiel. Thus too, the promise of the new remnant is given. Así entonces la promesa de un nuevo remanente es dada, The promise of the new covenant que es la promesa del nuevo pacto. is fulfilled only to a faithful remnant. También esa se cumple solo en un remanente fiel. Romans 11:1-10, En Romanos 11, del 1 al 10, Isaiah 59:20-21. Isaías 59, versículos 20 y 21. Finally, we must remember Finalmente recordemos that the Old Testament prophesied que el Antiguo Testamento profetizó that the promises of the new covenant que las promesas del nuevo pacto would be extended also to the Gentiles. también se extenderían a los gentiles. Isaiah, as well as Jeremiah, Isaías, al igual que Jeremías, prophesied the new covenant, profetizaron el nuevo pacto, although he did not use those words. aunque tal vez no utilizó Isaías esas palabras. Isaiah 54:8-10, En Isaías 54, del 8 al 10, Isaiah 55:3. y 55:3. He clearly foretold that the blessing brought to Israel Él claramente predijo que las bendiciones para Israel would overflow to the Gentiles. rebosarían a favor de los gentiles. Isaiah 19:25, Isaías 19:25 Isaiah 42:1-6, y 42 del 1 al 6, Isaiah 49:5-6, 49, 5 y 6, Isaiah 52:13-15, 52 del 13 al 15, 54:1-3, 54 del 1 al 3 56:1-8. y 56 del 1 al 8. The nucleus of the church was and is the elect remnant of the nation Israel. El núcleo de la iglesia fue y es el remanente fiel de Israel.
The second line of thought that justifies identifying the church as the new Israel La segunda línea de pensamiento que justifica la identificación de la iglesia como el nuevo Israel de Dios is that the head of the church was and is the Messiah of Israel. es que la cabeza de la iglesia fue y es el Mesías de Israel. Simply put, En otras palabras sencillas, Jesus was Jewish. Jesús era judío. Both in Galatians 3:6 to 29, Tanto en Gálatas 3, 6 al 29 and again in 2 Corinthians 1:19 and 20, y en 2 Corintios 9 del 19 y 20. the promises made to Israel, Give me the first Corinthians verse. 2 Corinthians 1:19 and 20. Segunda los Corintios 1, versículos 19 y 20. The promises made to Israel Las promesas hechas a Israel are regarded as fulfilled in Christ. son consideradas como cumplidas en Cristo. He is the seed, Él es la simiente and the Israel y el Israel to whom the promises were made and fulfilled. a quienes se le hicieron las promesas y se cumplieron las promesas. He is the embodiment Él es la manifestación of faithful Israel del Israel fiel to whom the promises were made. a quien se le hicieron las promesas. And this is a most literal fulfillment of the promises. Y esta es un cumplimiento literal de las promesas. Because as I will say again, Porque como diré, Jesus was Jewish. Jesús fue judío. For as many as may be the promises of God, Porque así, muchas que sean las promesas de Dios, in him they are yes. donde dice el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Jesus is the recipient of all the promises of God made to Israel. Jesucristo es el recipiente de todas las promesas que Dios le hizo a Israel. And if we are in union with him, Y si estamos unidos a Él, then we receive all those promises too. nosotros también recibimos todas esas promesas. And if you belong to Christ, Y si tú le perteneces a Cristo, then you are Abraham's seed, entonces eres simiente de Abraham, heirs according to promise. heredero según la promesa. Galatians 3:29. Gálatas 3:29. The teaching of the New Testament La enseñanza del Nuevo Testamento, that the church is the new Israel of God que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, is then a quite literal fulfillment es un cumplimiento literal of the predictions of the Old de Testament. las predicciones halladas en el Antiguo Testamento. This teaching Esta enseñanza does not involve spiritualizing. no es una espiritualización, But we must hasten on to lecture 19 pero debemos continuar con la lección 19 and try to ignore the bird. y tratar de ignorar el pajarito. Please. Por favor. Lecture 19, the unity of Israel and the church. Lección 19, la unidad de Israel y la iglesia. The distinction. La diferencia. Someone may ask, Alguien podría preguntar, are there no differences between the old and new Israel? ¿no hay entonces ninguna diferencia entre el viejo Israel y el nuevo Israel? Is there only unity Hay solo unidad, and no diversity? no hay diversidad, Is there only continuity solo hay continuidad and no discontinuity? y no hay discontinuidad. Well, I have already implied the answer to this Bueno, creo que ya he implicado la respuesta and even answered a question about it. y hasta hubo una pregunta sobre eso. In a sense, the church is the new Israel, En un sentido, la iglesia es el nuevo Israel, and in a way, a new beginning by God. pero en otro sentido es como un nuevo inicio de parte de Dios. And the church as the new Israel La iglesia como el nuevo Israel is superior to the old Israel. es superior al viejo Israel. And this superiority may be illustrated from two passages. Y esta superioridad del nuevo Israel puede ser demostrada por dos pasajes.
The first is Matthew 16:16 to 20. El primero es Mateo 16, verso 16 al 20. In verse 18, Jesus makes the famous statement, En el verso 18, Jesús hace esa famosa declaración. "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. There's no necessity of entering into the many difficult problems with which this passage confronts us. No hay necesidad con enfrentar algunos problemas que enfrentamos con este pasaje. For our purposes, it's enough to establish 3 points. Para nuestro propósito, para el tema que estamos tratando, solo estableceremos 3 puntos. First, it's clear that Peter and the rest of the apostles are the rock or foundation of the church. Primero es claro que Pedro y el resto de los apóstoles son la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Compare Ephesians 2:20. Comparemos Efesios 2:20. Second, we may see that the apostles are officially and not personally the foundation of the church. Noten también que los apóstoles son oficialmente, pero no personalmente, el fundamento de la iglesia. It is their teaching and their confession which forms the foundation of the church. En otras palabras, lo que es el fundamento de la iglesia es la enseñanza y confesión apostólica. This is the point of Matthew 16:18. Ese es el punto de Mateo 10:16. Peter's proclaimed the rock Aquí a Pedro se le dice que él es una roca because he had just truly confessed Jesus. porque acababa de confesar a Jesucristo Matthew 16:16. en el verso 16. It is not Peter himself, O sea que no es Pedro mismo, but Peter's confession of Jesus sino la confesión de Pedro sobre Jesús and the other apostles' confession of y Jesus. las confesiones de los otros apóstoles sobre Jesús, That is the rock of the church. que son la roca de la iglesia. So it is both the apostles Así que tanto los apóstoles and Jesus y Jesús who are the foundation of the church. son el fundamento de la iglesia. Jesus himself is the foundation, Jesús mismo es el fundamento and the apostles are the foundation because they tell us the truth about Jesus. y los apóstoles son fundamento porque también nos dicen la verdad sobre Jesús. But now I want you to notice the future tense. Pero ahora quiero que noten el sentido futuro. I will build my church. Dice, edificaré mi iglesia. This teaches us that at least in some sense, the church began during the lifetimes and ministries of the apostles. Esto nos enseña que por lo menos en un sentido, la iglesia se inició en el tiempo de los apóstoles. Not in every sense, No en todos los sentidos, because all the elect from every age are part of the church. porque todos los elegidos de todos los tiempos son parte de la iglesia. But there is a sense in which the church is a new institution. Pero hay un sentido en el cual la iglesia es una institución nueva. It is reformed Israel Es el Israel reformado and not old Israel. y no el viejo Israel. The second passage that's important here is Matthew 21:33 to 43. El otro pasaje importante es Mateo 21, verso 33 al 43, Therefore I say to you, donde dice, which verse? 33 to 43? Oh, maybe it's, yes. In verse 43, En el verso 43, por tanto os digo, we read, Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you que el reino de Dios será quitado de vosotros and be given to a nation producing the fruit of it. y será dado a gente que produzca los frutos de él. Now the passage assumes the unity of Israel and the church. El pasaje asume la unidad de Israel y la iglesia, It's the same vineyard or kingdom. porque es el mismo reino, es el mismo reino o campo It is that is possessed by the old nation que era poseído antes por la vieja nación and given to the new vine growers. y se le otorga a la nueva nación, a los nuevos cultivadores. Nevertheless, in a very pronounced fashion, Pero en una manera muy pronunciada, it manifests that the church is a new beginning. también muestra que la iglesia es como un nuevo inicio. The old nation, headed by its corrupt leaders, is to be destroyed. La vieja nación y sus líderes corruptos tenía que ser destruida. A new nation with new leaders, the apostles, Una nueva nación con sus nuevos líderes, esto es los apóstoles, is to be given the kingdom. iba a recibir el reino. It is to be noted that the term nation here is not plural,
Aquí donde se traduce gente, o también puede traducir nación, no es plural. It's not a reference to the nations or the Gentiles. No es una referencia a las naciones o a los gentiles, The term is singular and is a reference to the church as God's new nation. sino que en singular se refiere a la iglesia, a la nueva nación, al nuevo pueblo de Dios. His new Israel, 1 Peter 2:9. El nuevo Israel, y vean Primera de Pedro 2:9 como soporte. This transfer of privilege was prophesied in the Old Testament. Y esta transferencia de los privilegios fue profetizada en el Antiguo Testamento. At the right time, you can consider Isaiah 65:12 to 15, Podrían considerar Isaías 65 del 12 al 15 and Isaiah 62:1 and 2. y 62 versículos 1 y 2. The superiority of the new Israel illustrated. Vamos a ver una ilustración de la superioridad del nuevo Israel. The New Testament doctrine of the church in Israel La doctrina nuevo testamentaria de la iglesia siendo el nuevo Israel is paradoxical. es paradójica. How can the church be as old as Adam and as new as Christ at the same time? ¿Cómo puede la iglesia ser tan vieja como Adán y tan nueva como Cristo al mismo tiempo? How can the church be the same as Israel yet different? ¿Cómo puede la iglesia ser lo mismo que Israel pero al mismo tiempo diferente a Israel? The caterpillar in nature provides a wonderful illustration. Es como una ilustración que podríamos sacar de un gusano que se convierte en mariposa. There's a metamorphosis of an ugly crawling worm into a beautiful butterfly. Hay una metamorfosis de un gusano feo que se convierte en una bella mariposa. The butterfly has characteristics and abilities not possessed by the worm. La mariposa tiene ciertas características y habilidades que el gusano nunca tuvo, And yet it is fundamentally the same animal. pero fundamentalmente es el mismo animal. And so we could ask the question, Así que podríamos hacer la pregunta: when did the butterfly come into existence? ¿cuándo nació o cuándo empezó la existencia de la mariposa? And we would face the same problem as we now face with regard to the church. Ahí tendríamos el mismo problema con relación a la iglesia e Israel. When did the church come into existence? ¿Cuándo empezó la existencia de la iglesia? When it became a butterfly ¿Cuando se convirtió en mariposa or when it was a worm? o cuando era gusano? Well, you see the problem. ¿Ven el problema? It's one animal, El mismo animal, but in another sense it's two animals. pero en otro sentido son dos animales. And yet fundamentally the same animal. Pero fundamentalmente es el mismo animal. Albertus Peters gives us another illustration. Albertus Peter da otra ilustración. He reflects on the Great Depression in the United States. Él hace una reflexión cuando hubo una gran depresión económica en los Estados Unidos. In that depression, many banks failed. Durante esa depresión quebraron muchos bancos, But sometimes those banks were reorganized, pero a veces lo que se hacía es que esos bancos eran reorganizados, sometimes even with the same name. a veces con el mismo nombre, But the institution was reorganized. pero se reorganizaba la institución. New capital was subscribed, Se inscribía nuevo capital, new rules adopted, se tomaban nuevas reglas, new directors elected, nuevos directores a new president was appointed. y un nuevo presidente de banco. It was a new institution, O sea que era una nueva institución, and yet for other purposes it was a continuation of the former bank. pero en cierto sentido también era una continuación del banco antiguo. And this illustration is particularly helpful Y esta ilustración es bastante ilustrativa, because in Hebrews 9:8 to 10, porque en Hebreos 9, versículos 8 al 10, the Bible speaks of the reformation of Israel. la Biblia habla de la reforma de Israel. And you see the illustration I've given you there of that passage. Y pueden ver una ilustración en sus notas que yo hice con referencia a ese pasaje de Hebreos. But now we come to the superiority of the new Israel described. Ahora vamos a considerar una descripción de la superioridad del nuevo Israel. So much could be said here, Podemos decir muchísimas cosas sobre esto, but I will try to summarize. pero voy a tratar de resumir. In what ways is the church the new and improved Israel? ¿En qué maneras es la iglesia
el Israel nuevo y mejorado. At least in two ways. Por lo menos en dos maneras. There is, first of all, a new universality. Primero, hay una nueva universalidad. That is to say, God's people now include all the nations. Esto, en otra palabra, lo que quiere decir es que el pueblo de Dios ahora incluye a todas las naciones. And this enlargement of Israel to include all the nations is the subject of extended prophecy in the Old Testament. Y esta ampliación de Israel al punto de que ahora incluye a todas las naciones es el tema de muchísimas profecías en el Antiguo Testamento. I have many passages in my notes. Tengo muchísimos pasajes en mis notas. I will just give you the first two. Le voy a dar los primeros dos. Psalm 22, 25 to 31. Salmo 22 del 25 al 31 Psalm 72, 8 to 11. y 72 del 8 al 11. But in the new Israel, there is also a new spirituality. Pero también en el nuevo Israel hay una nueva espiritualidad. There is a great stream of predictions, Hay un arroyo, una corriente de predicciones beginning in the Old Testament que empiezan en el Antiguo Testamento and continuing in the early parts of the New y Testament continúan en las primeras partes del Nuevo Testamento and culminating in the day of Pentecost y culminan en Pentecostés, that forecast the coming of the Spirit in a new way to God's people. que predicen la venida del Espíritu en maneras diferentes que en la manera que venía en el Antiguo Testamento. Again, I have many passages, También aquí tengo muchos pasajes. but consider Ezekiel 36:26, Consideren Ezequiel 36:26, 39:29, 39:29, Joel 2:28. Joel 2:28. Both the language of the baptism and the pouring out of the Spirit Tanto el lenguaje del bautismo como de la unción del Espíritu Santo imply the greatly increased quantity of the Spirit in the new covenant. implican que el Espíritu Santo fue dado con una mayor medida en el Nuevo Testamento. And all these predictions have their first fulfillment Y todas esas predicciones tienen su primer cumplimiento in the coming of the Spirit on the day of Pentecost. en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Old Zion, old Mother Zion was sprinkled. La vieja madre Sión fue rociada, Now the church is baptized. pero ahora la iglesia es bautizada con el Espíritu. There are many applications and implications of this new spirituality. Hay muchas implicaciones y aplicaciones de esta nueva espiritualidad, The most important one is probably this. pero la más importante es probablemente la siguiente. And this is perhaps the most important difference between the old Israel and the new Israel. Y creo también que es la diferencia más importante entre el viejo Israel y el nuevo Israel. Or Israel and the church. O podríamos decir entre Israel y la iglesia. Israel was a physical nation Israel era una nación física and mostly unregenerate. y en su mayoría no eran regenerados. The church is a spiritual nation La iglesia es una nación espiritual formed on the basis of being born again. formada bajo el fundamento de nacer de nuevo. And this is why, for example, Y por esa razón es que, por ejemplo, we must not baptize babies. debemos saber que no debemos bautizar bebés. Children were circumcised in the Old Testament Los niños eran circuncidados en el Antiguo Testamento because Israel was a physical nation. porque Israel era una nación física. And surely in the New Covenant, Y ciertamente en el Nuevo Pacto, all the covenant members todos los miembros del pacto must receive the sign of the covenant. deben primero recibir todos los miembros del pacto deben recibir la señal del pacto, But only those who are born again pero solo los que nacen de nuevo are members of the new covenant. son miembros del nuevo pacto. The old covenant was made with a physical nation. El viejo pacto fue hecho con una nación
física. The new covenant is made with a spiritual nation. El nuevo pacto es hecho con una nación espiritual. And it is the new power given by the Spirit of God Y ese nuevo poder impartido por el Espíritu de Dios that enables the church to take the gospel permite que la iglesia lleve el evangelio to the nations. a las naciones. Old Israel could not do this El viejo Israel no podía hacer eso because it was not baptized by the Spirit. porque no estaba bautizada por el Espíritu Santo. Thank you for persevering. Gracias por perseverar. The Old Testament speaks of David's 30 mighty men. El Antiguo Testamento habla de los 30 hombres valientes de David. I think you are Sam's mighty men, Ustedes son los hombres valientes de Sam or Aroch's mighty men. o de Arocha. Preguntas? Preguntas. El micrófono para acá, por favor. La Confesión Bautista de Londres de 1689 en el capítulo 7 habla acerca del pacto. Y creo que usted mismo en el comentario habla de los pactos unilaterales, si no me equivoco. El decir que era un pacto condicional no puede entrar en algún tipo de oposición a la enseñanza de la confesión y de la Biblia. No, I don't think it is, and here it does, and here's why. No creo que contradiga el carácter unilateral de los pactos por esta razón. But it's a very good question. Pero es una buena pregunta. The covenants do not originate by means of a contract. Los pactos no se originan por medio de un contrato, They are imposed unilaterally by God. sino que son impuestos unilateralmente por Dios. But in order to enjoy the fruit of the covenant, Pero para poder disfrutar del fruto del pacto, or the benefit of the covenant, o sea, el beneficio del pacto, there must be a response debe haber una respuesta or obedience. o una obediencia. Not in all the covenants. No en todos los pactos. The Noahic covenant is completely unilateral, Por ejemplo, el pacto con Noé es completamente unilateral, with no conditions. sin condición alguna. And in the other covenants, the conditions are stressed more or less. Y hay pactos donde las condiciones se enfatizan más y otros donde se enfatizan menos. But in each of the covenants made for redemption, Pero en todos los pactos para la redención, some obedient response, algún tipo de respuesta obediente, some believing response, o sea, algún tipo de creer is necessary to enjoy the blessing of the covenant. es necesario para poder disfrutar los beneficios del pacto. Israel did not, for instance, have a choice about becoming God's people, Por ejemplo, Israel no escogió ser el pueblo de Dios, but they had to obey in order to enjoy the blessing of the covenant. pero tenían que obedecer para poder disfrutar la bendición del pacto. And even in the new covenant, Y aún en el nuevo pacto, though God promises to give the condition, aunque Dios promete satisfacer la condición, it is still necessary for us to obey, todavía es necesario que nosotros obedezcamos. but God gives us this condition Pero Dios nos da la condición, by writing His law in our hearts. escribiendo su ley en nuestros corazones. So there is an element of truth, Así que hay un elemento de verdad, but it is secondary pero es secundario in the idea of a covenant as a contract. en la idea de que el pacto sea como un contrato. God unilaterally makes the covenant, Dios hace el pacto unilateralmente, but in some covenants it is necessary to respond in order to enjoy their blessings. pero en algunos pactos es necesario responder para poder disfrutar las bendiciones del pacto. Where is it? Go. En el antiguo Israel había muchas cosas que ellos le daban suma importancia. Por ejemplo, el día del Señor, muchos perdían la vida si lo violaban. Pero en el nuevo Israel ahora,
no se ve tal importancia. Se menciona quizás esporádicamente en algunos textos bíblicos, y la iglesia moderna de hoy en día, la gran mayoría no hace énfasis en eso, excepto las iglesias reformadas. Yo le pregunto la opinión de él sobre ese asunto. Sí. It's a good question. Es una buena pregunta. The Sabbath was a sign of the old covenant. El día de reposo fue señal del viejo pacto. And so it had a particular importance in the old covenant. O sea que tenía su importancia particular para el viejo pacto. And I suppose it was emphasized more for this reason. Y creo que esa era una de las razones por la cual se enfatizaba tanto. But the Sabbath did not originate with the old covenant. Pero el día de reposo no empezó con el viejo pacto, It originated with creation sino con la creación. and then became the sign of the Mosaic covenant also. Y luego también se convirtió en la señal del pacto mosaico. It is as if a man was married on his birthday. Es como si una persona se casa el día de su cumpleaños. When he celebrated his birthday, Cuando él celebra su cumpleaños, he would be celebrating both his birthday está celebrando el cumpleaños and his marriage. y su matrimonio. And the relation of Israel to the Sabbath is something like this. Y la relación de Israel con el día de reposo era algo así. You raise a large question, Pero tú también traes a colación una pregunta bastante amplia. I believe that the Lord's Day is the continuation of the creation ordinance of the Sabbath. Yo creo que el día del Señor es la continuación del establecimiento del día de reposo en la creación. And I think there's clear evidence for this in the New Testament. Y creo que hay evidencia suficiente en el Nuevo Testamento. I think it's impossible to understand the Lord's Day apart from the model of the Sabbath. Pero creo que es imposible entender el día del Señor independiente del modelo del día de reposo. Or to practice it without the model of the Sabbath. Y también es imposible practicarlo correctamente sin seguir el modelo del día de reposo. But it is true that there are some differences between the Sabbath and the Lord's Day too. Pero también hay diferencias entre el día de reposo y el día del Señor. The Sabbath was not just a moral law. El día de reposo no era solamente una ley moral, It was also a sign of good things to come. sino que también era una muestra de cosas buenas que habrían de venir. And in this sense, it was fulfilled when Christ came. Y en ese sentido, en la parte de las cosas buenas que habrían de venir, fue cumplido en Cristo. The Lord's Day is not a shadow for us. El día del Señor no es una sombra para nosotros. The shadows were fulfilled by Christ. Las sombras fueron completadas en Cristo. But the Lord's Day is a moral law for us, Pero el día del Señor es una ley moral para nosotros, given to us in our churches dada a las iglesias to help us live a godly life para ayudarnos a vivir una vida piadosa and to serve God. y servir a Dios.